Hoy tenemos un tema que a mí me encanta y es con un invitado muy especial que se llama Antonini de Jiménez. Él es profesor de la Universidad Católica de Pereira. Estamos para hablar de presos del miedo y de la suspensión de la vida. Nosotros desde el Eje Se Une tenemos el compromiso de comunicar con ustedes y a través de diferentes contenidos, pues educar, informar, entretener y demás. Así que bienvenidos. Antonini, bienvenido. Para mí es un honor, un placer tenerte como invitado en el Eje Se Une. De verdad que te admiro, ¿sí? Una vez en una clase tú entraste porque una profesora te invitó a dar una charla. Cuando tú hablaste y en un pequeño momento yo comprendí tantas cosas, como que tú hablaste y yo dije, ¿qué? ¿Qué es todo esto? Desde ese momento ya me enganché contigo, así que me siento muy, muy feliz de tenerte en serio aquí como invitado, así que a las personas que se están conectando, les invito a que se queden a partir de este momento, que vamos a hablar de un tema que es chévere, presos del miedo. Bienvenido, Antonini. Ana, eres muy simpática. No creo que te impresionara tanto como dices, pero bueno, hago lo que puedo. Nada, simplemente agradecer al Eje Se Une, a los amigos que ahora nos ven y a los que nos verán a lo largo de estos días en Facebook y en Instagram, y darme la oportunidad, evidentemente, por poder participar y compartir contigo un ratito, claro. Sí, es que bueno, ahorita, el hecho de compartir por este medio se ha vuelto como una oportunidad, de una herramienta, ¿cierto? Que ha sido tomada como para bien y como para mal. Ya me hablo de la información. Aquí en el Eje Se Une hemos tenido diferentes invitados, unos que han hablado de las noticias falsas, de la infoxicación, de tantos temas que nosotros estamos como agobiados y nosotros en el Eje Se Une queremos como que decirle a la gente, bueno, les entregamos un contenido que consideramos valioso para que ustedes vean qué hacen con él, ¿sí? Como que reaccionemos frente a... Y para eso te tenemos a ti para hablar como presos del miedo. A mí ese nombre me gusta porque yo siento que todo lo que está pasando no sabemos qué creer, ¿cierto? Como que nos pone en duda, sobre la existencia, sobre las prioridades, sobre el sistema de gobierno, de familia, porque es convivir también en cuatro paredes, o bueno, en fin, son muchas cosas las que están pasando y yo quiero que en tu voz nos ayudes a comprender el fenómeno que estamos viviendo. Bueno, a ver, yo voy a intentar ser muy breve, pero esta primera intervención quizá me extiende un poquito, Ana, porque es necesario que lo explique porque no se está explicando. Estos son los momentos de la vida donde merece la pena haber estudiado. Uno dice, ¿para qué vale estudiar tantas horas en la biblioteca? Pues para estos momentos, para entender realmente lo que pasa. Mira, las personas que están apoyando el confinamiento, a mi juicio, siempre con el mayor de los respetos, se caracterizan por tener o una o dos de las siguientes condiciones. Tienen mucho miedo y o desconocen por completo la naturaleza social del individuo. Está el primer caso, que solo tienen miedo, ¿vale? Y conocen a la naturaleza. Y el segundo, que no conocen la naturaleza, pero no tienen miedo. Con los primeros podemos ser indolentes. Con los segundos, comprensivos. Pero con aquellos que tienen miedo y además desconocen la naturaleza social del hombre, con esos no podemos tener ningún tipo de condescendencia. Esta cosa hay que explicarla como hacía Sócrates, por medio de la mayéutica. Primera cosa, ¿este virus es el único que mata? No. Está matando por encima de unos niveles estratosféricos, 1 millón, 2 millones, 25 millones de personas, como diría el abate Malthus, que rompe la curva demográfica. No. Por lo tanto, el problema ¿qué es? ¿El virus mata o el contexto? El problema es el contexto. Entonces, para analizar el contexto hay que estudiar. El que no estudia se queda en que el virus es peligroso, hecatombe. Pero es evidente que es un virus que mata mucho menos que otras enfermedades. Por lo tanto, el problema es el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto que tenemos fundamentalmente, voy a intentar ser muy simple.
es que las personas desde los últimos 2 o 3 décadas nos hemos dedicado a vivir de prestado, a vivir de mentira. ¿Qué significa vivir de mentira? Fundamentalmente a vivir sin propósitos, sin sentido, Ana. Todo lo que hemos estado haciendo ha sido vivir en negativo. El feminismo, el animalismo, el ecologismo. ¿Qué son todos estos elementos? Ir eliminando las barreras, las autoridades, ¿vale? Pero nadie tenía un propósito cierto. Yo quiero ser esto, yo quiero dedicar mi vida a tal cosa, a tal otra. Es curioso, cuando una persona no sabe por qué vive, tiene miedo a morirse. Tú imagínate que estás en una sala con muchas puertas. Nosotros nos hemos dedicado toda nuestra vida a que las puertas no se cierren, pero no hemos entrado por ninguna. Es decir, no hemos vivido. Nuestra vida ha sido que todas las oportunidades estuviesen abiertas, pero no hemos atravesado ninguna oportunidad por miedo. Claro, ahora te dicen, te toca morirte. Y el tipo con 80, con 90, con 100 años no se quiere morir porque no ha aprendido a vivir. Ese es el problema que tenemos, que no hemos aprendido a vivir. La persona que ha vivido o que vive, esa persona no le tiene miedo a la muerte. Claro, hay algunos que frivolizarán con todo este término, pero si nos miramos en los países donde han habido más muertes, que es en mi país o en Alemania o en Italia, la gran mayoría de muertes son a partir de 80 años, es decir, cumplen con la esperanza media de vida. Es todo absolutamente desproporcionado, Ana, desproporcionado. Así es. Básicamente, yo creo que la comunicación, la información y ese mensaje, y es el COVID está acabando con la vida de muchísima gente, ¿cierto? Y ahí vienen una serie de preguntas que para mí son como que necesito que alguien me diga si realmente, por ejemplo, es necesario no salir de casa, usar tapabocas, usar guantes, el exceso de lavado de manos, que a propósito yo las tengo peladas ya por problemas de dermatitis, pero en fin, son ese tipo de cosas que yo digo, salimos y vemos un poco de cosas que están pasando y yo digo, no entiendo, de verdad que llega un punto en que yo digo, no entiendo qué es todo esto, ¿cierto? Y a veces yo digo, a veces uno lee o uno ve películas y uno dice, bueno, la realidad o el futuro podría ser esto, ¿cierto? Pero realmente siento que es ese mensaje clave que nos dicen y que se contagia y que todo el mundo empieza a creer. Esa es como mi pregunta. ¿Qué hacer, qué pensar con respecto a ese tema? Mira, yo sinceramente en este sentido yo no soy médico, es decir, yo no conozco la estrategia más específica para evitar que el virus se contagie. Pero lo que está claro es que tampoco los médicos lo saben, porque hay contradicciones. Por ejemplo, en España no está claro que haya que usar mascarillas. Hoy dicen que sí, mañana dicen que no se sabe, pasado dicen que... Lo que está claro es que usar mascarilla por la calle no tiene sentido. Si tienes una... O sea, digo, que no te puedes contagiar. Yo no llevo mascarilla por la calle y no me contagio, ¿entiendes? Otra cosa son en centros comerciales, en lugares cerrados donde la ley nos obliga. Pero donde la ley no nos obliga, ¿por qué la estamos llevando? Porque no tenemos ni idea de por qué hacemos las cosas, porque no tenemos una relación racional con la vida, porque vivimos a base de sentimiento, Ana, de impulso, a base del miedo. Las personas hemos dejado de pensar y nos dedicamos exclusivamente a sentir. La gente ya no quiere pasar 10 horas estudiando en una biblioteca, prefiere ponerse una audioguía en la oreja que le vaya explicando cómo va el asunto. La gente no quiere padecer y sufrir para liberarse, simplemente quiere que la vida le lleguen las cosas fáciles. Pero lo que ocurre es que cuando pretendes que las cosas sean fáciles, te conviertes en un súbdito completo y absoluto. Yo no quiero frivolizar con el tema. Lo único que quiero decir es que lo que ha quedado claro es que el número de muertes, como todas las muertes del mundo, son terribles. Pero no son muertes en número para que esto haya parado una sociedad. Decía el abate Malthus que para parar a un país tienen que morir por lo menos el 20% de su población. Eso serían 8 millones de personas en Colombia. Han muerto 1000. O 2.000, o 3.000, es que me da igual, ¿entiendes? Entonces es evidente. Luego tenemos otro problema, y es que hemos convertido la sociedad en un hospital. Le hemos dado a los médicos la capacidad para que decidan lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Esto pasa porque la sociedad no está preparada. Esta es la razón, Ana, por la que se ha suspendido la filosofía en la educación. Ha creado estudiantes indolentes, profundamente especializados, pero sin ni pajorera idea de lo que están hablando. Entonces, claro, nos encontramos con un mundo
Y esto ya lo decía Aristóteles, no lo estoy diciendo yo, Aristóteles, para hay que leer Aristóteles. Si no lo lee Aristóteles, no sabe que lo dice Aristóteles. Que el médico convierte la sociedad en un hospital de la misma manera que el economista convierte la sociedad en una empresa. Y si bien hay empresas y hospitales en una sociedad, un hospital no es una sociedad. ¿Quiere esto decir que nosotros no somos máquinas, Ana? Una vez que estamos limpios salimos a la calle. No, no, no. Que si no salimos a la calle, también pagamos consecuencias por otro lado. Es decir, que no somos un botón que se enciende o se apaga, que el pelo se nos sigue cayendo, la barba se nos sigue saliendo, entiende, que la vida sigue evolucionando, te pares o no te pares. Entonces, la sociedad no ha sabido cuál es el efecto secundario del confinamiento. No sabemos. Dicen que por proteger a las personas mayores, mentira. El 70% de las personas mayores en América Latina mueren sin haber pisado nunca un hospital. ¿Por qué nos escandalizamos ahora y no nos escandalizábamos antes? Porque es mentira, es por nosotros. Porque los que sí podemos ir al médico tenemos miedo de que se colase a nosotros. Nuevamente, aquellos que utilizan a los pobres antes para salvar su espíritu, ahora para salvar su alma. Es un despropósito, Ana, de verdad. Lo cojas por donde lo cojas, económicamente, socialmente. Es todo un despropósito. Hay personas inteligentes que lo están apoyando, pero al servicio del miedo. Cuando el miedo se impone, incluso Albert Einstein acaba siendo gilipolleces. ¿Entiendes? Porque toda su capacidad la justifica por el miedo. No tiene sentido. Es todo un despropósito. Así es. Bueno, aquí estaban viendo dos comentarios interesantes como para que vayamos hablando con las personas que se están conectando y que entraron y están todavía. Laura Villamil dice, ¿qué opina Antonini sobre el egoísmo que se evidencia en los humanos en este momento? Bueno, el egoísmo parece ser que es inevitable cuando uno tiene miedo. Cuando uno tiene miedo busca la absoluta supervivencia. Y ese es el peor de los problemas del ser humano. El ser humano no es un animal. ¿Qué quiere decir? Que un animal tiene cuerpo, pero un ser humano tiene espíritu. ¿Vale? El cuerpo aspira a la seguridad. El espíritu aspira a la libertad. Las personas que ahora solo quieren seguridad no se están comportando como personas. Se están comportando como animales. Nos están tratando como animales. Hombre, hay momentos en los que puede ser, evidentemente, en las pestes que hubo en Europa, como William Defoe dice en La peste negra, ¿no? En el año de la peste, cuando morían, por ejemplo, en Inglaterra, solo en Londres moría la mitad de la población. Pues es evidente y comprensible que ahí no hay nada que discutir. Pero cuando en un país como España, que dicen que ha sido tan terrorífico, han muerto 20, 30.000 personas, 40.000 personas, pues yo siento mucha pena por esas personas que han muerto, pero simultáneamente no podemos parar una sociedad porque mueren 40.000 personas, ¿entiendes? O sea, ¿y qué personas son las que han muerto? ¿Tenían 20 años, 30 años, no tenían 80? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los viejecitos no importan? No. Lo que esto quiere decir es que el virus no mata la vida. Para que el virus mate la vida tiene que matar a un niño, a un joven. Es decir, eso es vida y la mata. Pero la vida en términos biológicos, todas las vidas valen lo mismo en términos legales, pero en términos biológicos no. La vida de un viejo vale mucho menos que la de un joven en términos biológicos. Es evidente, un viejo no puede andar, un joven sí. En términos legales sí vale lo mismo, pero no confundamos una vida en términos de derechos a una vida en términos biológicos. Pero nos están justificando en términos biológicos que nos tenemos que quedar en casa. Es decir, no es el médico el que tiene que tomar la decisión. No es el médico. Sin embargo, el médico está tomando la decisión. Esto es como cuando a ti te dice el médico no fumes y el médico está fumando. Pues tú tienes que ser racional. Tú tienes que decir, bueno, el riesgo es consustancial a la vida. Tengo que probabilizar el riesgo. Es un riesgo muy elevado. La gente está diciendo, si sales a la calle te mueres. La gente es absolutamente ignorante. Por el miedo están diciendo barbaridades. ¿Entiendes? Están diciendo barbaridades. O sea, no es cierto. No es cierto eso. Pero el problema, Ana, volvemos a lo mismo. Como la gente no tiene un propósito en su vida, la gente tiembla de miedo. Porque a una persona solo sospechar que se pudiera morir cuando no ha hecho nada en su vida, no tiene el heroicismo griego de la época de la Grecia antigua, de Pericles. No vive condenado a la heroicidad de Don Pelayo o a la de la gloriosa roca en Asterly de Napoleón. No, es un puñetero pringao que come doritos en un sofá. ¿Cómo va a querer morirse si no ha empezado a vivir? Pero ese es el problema, el contexto, no el texto. El contexto. Muy bien, muchas gracias. Dice Nicolás,
Muchas gracias por este espacio. Quisiera preguntarle a Antonini si este fenómeno del COVID podría llegar a significar el fracaso del capitalismo o por el contrario logrará fortalecer aún más, fortalecerse aún más. Pues yo no sé si Nicolás será uno de mis estudiantes, no lo sé, pero la pregunta es súper interesante. Mira, el capitalismo no es un extraterrestre que hemos traído de otro planeta y que hay que luchar contra él. El capitalismo es la manera en la que nosotros nos comportamos socialmente, Ana. Es la manera en la que resolvemos nuestras determinaciones. Por lo tanto, es evidente que el capitalismo... Mira, todo esto con lo que hemos llegado ha sido el resultado definitivo del capitalismo. Toda esta velocidad hipersónica que hemos adquirido en nuestras relaciones sociales, por ejemplo. Preferimos conectarnos que comprometernos, por ejemplo. Sí, preferiríamos el sentimiento a la razón. Preferiríamos el consumo ostentoso al consumo de las necesidades. Preferimos la virtualización al contacto a la físico, presencia, exacto. a la presencia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son más rápidas. El sentimiento es más rápido que el compromiso exige tiempo, paciencia, la entrega en lo negativo. Por lo tanto, este es el hombre capitalista el que nos ha llevado a esta situación. Nos hemos asustado de llevar este ritmo de vida tan banal que cuando ha llegado un acontecimiento normal... Mira, Ana, te lo digo así. Este virus hace 10 años hubiera pasado desapercibido. Hubiera habido muchas más personas que se hubieran enfermado como ahora, 2 o 3 meses, hubiera estado los hospitales colapsados y fuera. El problema de este virus es el momento histórico en el que vivimos, que es un momento de profundo acojonamiento. Mis amigos están acojonados, acaban la carrera universitaria y lo que quieren es jubilarse. No quieren vivir, tienen miedo, quieren ser funcionarios públicos, quieren una paguita de por vida, no quieren problemas, ¿entiendes? Mis amigos no cogieron y se fueron a Camboya, yo me fui a Camboya sin nada. Luego me fui a la frontera norte mexicana, ¿entiendes? No me fui a París, a la frontera norte mexicana, ¿entiendes? Es decir, luego me he venido a Colombia, desde cero. Yo no tengo miedo, claro que tengo miedo a morirme con 36 años, pero soy capaz de distinguir realmente lo que es el miedo de lo que no es el miedo. ¿Sabes por qué? Porque he vivido el riesgo. Porque me voy a las ollas de Pereira y me doy cuenta que las ollas de Pereira no son peligrosas y que el pereirano lo que tiene es un miedo acojonado. A mis estudiantes me los llevo, Ana, el día de... O sea, ¿hasta dónde puede llegar el miedo en una ciudad donde se padece el día de Halloween? Es que es alucinante. Yo me llevé a mis estudiantes el día de Halloween a los supuestos mierderos de Pereira. Porque les dije, no seáis desgraciados, no traduzcáis el miedo de vuestros padres y de vuestros abuelos. ¿Queréis otra Colombia? Entonces, ¿por qué reproducir los miedos de vuestros padres? Experimentar, ver, estudiar y luego decir, es verdad, es mentira. Pero no simplemente porque es que como siempre ha sido peligroso, pues tendrá que seguir siendo peligroso, ya sabrás tú, ¿no? Exactamente. Así es imposible, Ana. Es alucinante. Ahí aprovecho con el tema que estás hablando, dice Felipe Serna, ¿cuál cree que es el objetivo de mantenernos en casa? No, aquí yo no veo conspiración. Aquí no hay conspiración. Bueno, aquí hay una cosa que es muy clara. Los gobiernos no van a hacer nada que no queramos. Porque controladitos funcionamos mejor. Okay. Este problema vino de la sociedad, no vino de los gobiernos. En mi país, el gobierno fue el primero que dijo que no era un problema. Pero la gente se asustó por culpa de los medios de comunicación irresponsables, que empezaron a alimentar toda la basofia. Y entonces el pueblo le exigió al gobierno ser más radical que ninguno. Pero ¿sabes cómo es el pueblo, Ana? El pueblo es muy curioso. El pueblo te ama cuando te quiere amar, pero cuando no te mata. ¿Sabes lo que hizo la Revolución Francesa los franceses? Amaron al rey, hasta que un día se levantaron por la mañana y dijeron, no nos sirve la guillotina. Esos mismos políticos que hoy se vanaglorian
de aplicar medidas radicales de confinamiento que están acabando con nuestro presente y con nuestro futuro como jóvenes y como personas de la vida, ellos que ahora tienen mucho éxito, dentro de poco, Ana, recibirán el duro látigo del pueblo que no se acordará de esto que hicieron y los pondrá frente a una hostiga. Eso lo harán. Y yo me alegraré profundamente que los lleven al sitio donde se merecen, porque están haciendo terrorismo social. Y es impresentable que el pueblo siga dormido. Esto es normal, Ana. El miedo es consustancial a la vida. No podemos no sentir miedo, pero tenemos que enfocarlo a que sea un miedo liberador, un miedo enriquecedor, un miedo que nos eleve, no un miedo que nos condene, no un miedo que nos restrinja, no un miedo que nos empobrezca. ¿Entiendes? Eso es. Exacto, y con el miedo que nos empobrece, pues está claro que el sector económico, que será como la parte 2 de esa conversación, y es el sector económico se ha visto pues en caída, ¿cierto? Por el hecho de que en este caso el sector del entretenimiento, el turismo, bueno, tantos sectores que se ven afectados porque la gente está en sus casas, la gente tiene miedo, la gente ve noticias todo el tiempo, la gente está en casa y pues básicamente se queda con todo lo que puede ver a través del internet, de los medios, en fin, pero ¿cómo afrontar esa situación? ¿Sí? Porque si bien yo digo, podemos salir, podemos ser libres, el que quiera creer, no creer, cuidarse, no cuidarse, pero está claro que el sector económico está afectado, que no sabemos qué hacer, que muchas empresas, en este caso el Eje Se Une tiene sus seguidores que son emprendedores, personas independientes que tienen algún tipo de negocio y que sí o sí, bueno, pueden seguir trabajando, pero si sus consumidores y sus usuarios tienen miedo, ¿cómo hacer para que el sistema pues funcione nuevamente? Mira, Ana, en esto no hay más fórmula que la antigua fórmula de la responsabilidad. Es decir, no hay nada nuevo. Lo que hay que hacer es lo que siempre hemos debido de hacer, que es hacer las cosas con responsabilidad. Ya sabemos el índice mortífero del virus. Ya lo sabemos. Ya sabemos cuánta gente mata. Sabemos que no mata a 8 millones de personas. Sabemos que no mata a los jóvenes, aunque haya muerto un joven. Sabemos que no mata, ¿entiendes? Sabemos que mata normalmente a población muy mayor, sobre todo en Europa, no en América Latina. Y además que la mata, o que supuestamente mueren con el coronavirus, en una época en la que su esperanza de vida ya acaba. Luego quiere decir que no lo mata el virus, lo mata la esperanza de vida. Exacto, ¿Claro? ese es un tema muy importante, la esperanza de vida. Exacto, vale. Entonces lo que hay que hacer es, coño, responsabilidad. Si no es más que eso. Es decir, si estás mal, no salgas a la calle, no estornudes encima de las personas, mantén un poco la distancia, ¿entiendes? Es decir, como las personas educadas y normales han hecho en su vida, que es lo que hace normalmente la gente. Evita las aglomeraciones, durante 3 o 4 meses no vayamos a conciertos, lo que sé, ¿entiendes? Ya. Y la gente a trabajar, a la calle, que es lo que tiene que hacer es trabajar y dejarse de gilipolleces, de estar en casa encerrado con miedo. Mira, Ana, la primera vez que yo dije que esto era absurdo fue el 8 de marzo. El 8 de marzo. Todavía Italia no estaba encerrada. A mí me dijo mucha gente que me iba a comer mis palabras y que en un mes iba a tener que decir públicamente lo siento. Yo les dije, señores, he estudiado la naturaleza humana. Mira, yo no tengo hijos, Ana. Yo no tengo esposa, Ana. Yo dedico 12 horas al día al estudio durante 25 años. Yo no tengo perro, gato, no tengo distracciones, ¿entiendes? O sea, yo me he dedicado toda mi puñetera vida a estudiar y a preguntarme qué es el hombre. ¿Entiendes? Yo no soy médico, pero huelo el miedo de lejos. Cuando es un miedo, lo huelo. Cuando no es miedo, no, pero cuando es miedo, lo huelo. En mi país, desde hace 4 años se ha puesto de moda la mierda esta que también está pasando en Colombia, de la medicina preventiva, que es, con 25 años yo ya tengo que tocarme los testículos, no vaya a ser que tenga un tumor. Ay, me voy a hacer 3 pruebas, no vaya a ser que tenga otro. Oiga, caballero, la vida es inestabilidad, la vida no es previsibilidad, ¿entiende? O sea, nosotros tenemos que asumir que la vida tiene un riesgo, sino que es que el hipocondriaquismo nos mata.
es que estaríamos todo el puto día haciendo las revisiones, ¿entiendes? Todo el día, me ha salido una mancha de oreja, revisión. Se me ha quitado, revisión. Sí. Me ha salido en el diente, revisión. ¿Entiendes? Eso es de una sociedad profundamente senil e enferma. De una sociedad, pues que lo demuestra. ¿Qué ha hecho esta sociedad en los últimos 20 años de meritorio, Ana? Aparte de Justin Bieber. ¿Qué ha hecho? Eso, Justin Bieber, ¿entiendes? Es que... Sí. Pues eso es lo que tenemos. Sí. Eso es lo que tenemos como boomerang. Así Entonces, es. como a lo que me refieres para los economistas, para los empresarios, ¿yo qué les recomiendo? Bueno, yo les recomiendo por lo pronto que no le echen muchas cuentas a los organismos internacionales, porque los organismos internacionales, por ejemplo, ahora ha salido el último documento de la OCDE hablando, pues evidentemente, de que va a caer un 5% el Producto Interior Bruto en Colombia, por ejemplo, de que los problemas el tipo de interés se va a incrementar, los problemas de financiación van a ser terribles. Pero eso es dada la situación actual, pero no sabemos lo que va a pasar cuando salgamos. Porque esto no viene... Esto está generando una crisis, pero la causa no es una crisis. La causa es una suspensión de la vida. Es que nos han metido en una cárcel. No es que estamos en una crisis y ha llegado un momento de decesión y descontento social. No, es que nos han encerrado. Y ahora hay que ver lo que pase cuando salgamos. Lo mismo nos volvemos locos y empezamos a consumir como locos. A salir como locos. Hay que ver la pinta que tiene. La pinta que tiene es que esta pandemia va a durar el tiempo que dure el miedo. No la vacuna, no el virus, no. El tiempo que dure el miedo. Las personas convivimos diariamente con una enfermedad que se carga a 2,5 millones de personas al año, que es el cáncer. Y convivimos con mucho dolor, con mucho padecimiento, pero convivimos. ¿Por qué no convivimos con este virus? Ajá, dice la gente. Fíjate, Ana, porque este virus se contagia. Pero en la vida se contagia todo. Cuando tú haces el amor con tu pareja te está contagiando, de alguna manera. ¿Entiendes? Todo es contagio. Cuando una abeja se posa en una flor, la está contagiando. Y eso es la clave para que exista la vida. Es que el contagio es la esencia de la vida. Es que sí, pues claro que nos contagiamos. Exacto. La cuestión es... Tú dices que ahí te iba a decir como que nos han prohibido de alguna manera el abrazo, el beso, y yo nada más me pongo a pensar todo lo que uno toca, todo lo que uno necesita sentir, y le dicen que no haga nada de eso, y bueno, como que lo que tú dices, como que con todas esas afirmaciones, como que se alimenta ese miedo. Eso es como lo que a mi modo de ver, pues, o sea, lo que yo considero, y eso es como que llega un punto en que uno dice, no, esto no es vida, ¿sí? Y lo decía casualmente una tía, me decía, no, pero si uno no puede visitar a la familia, si uno no puede salir, si uno no puede darle un abrazo a alguien que uno necesita, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces... Pues eso que dice tu tía es la semilla que va a provocar que nosotros salgamos del virus. Eso es lo que lo va a provocar. Porque lleva toda la razón, la señora. Toda la razón lleva ella. Ese es el problema que nos encontramos. Si Dios nos mira, se estará descojonando de nosotros. Perdona que te diga. Se estará descojonando de nosotros porque todas las medidas que estamos aplicando son a cual más absurda. La mascarilla no evita el contagio. La OMS dijo ayer que ahora no está probado que podamos infectarnos tocando cosas, por lo tanto llevar guantes no sabemos si vale. Es todo absurdo, sin sentido, ¿entiendes? Se habló de hacer test. Hacer test. Hagamos test para que la población salga. Otro absurdo. Yo te hago un test y tú eres hipocondriaca, porque lo que hay es un hipocondriaquismo terrible, acojonada. Te hago el test y te digo, vale, Ana, has salido negativa, te puedes ir a trabajar. Y tú muy contenta, sales a la calle, te montas en el autobús y te tocan la cara. Y tú dices, ay, me acabo de tocar la cara. ¿No será que lo habré contraído de nuevo? Y le dices al del autobús, espérese, bájese, que me voy a hacer otra vez la prueba. Y te hace otra vez la prueba y sale negativo. Y vuelves a salir y le das la... ¡Ay, que he vuelto a tocar! ¿Entiendes? No tiene sentido. O sea, sí, luego sí, pasa otra cosa. Un círculo vicioso. ¿Entiendes? Es absurdo. Tendrías que estar todo el día haciéndote pruebas. Luego tiene el problema ético que hablaba el otro día.
¿cuántas personas no les duele la garganta todos los días? O el ojo, o el oído, o la nariz, o estornuda. ¿Quién no tiene eso algún día de la semana? Todo el mundo, todo el mundo. Sí. Y ahora que está diciendo, ¿será coronavirus? Mejor no salgo. ¿Será no sé cuánto? 3 semanas. O sea, es todo tan absurdo, tan lamentablemente absurdo. El día que se levante la sociedad no lo va a reconocer porque se va a sentir tan avergonzada de todo esto que está haciendo que no sabemos lo que vamos a pensar de nosotros mismos. Yo lo único que pido es que la gente se ponga a estudiar de verdad, en serio. Que se deje de Justin Bieber y que se ponga a estudiar de verdad. Y que estudie la naturaleza humana y que entienda que el hombre con miedo no puede aplicar la razón. Y cualquier medida bien enfocada al miedo. Ayer me paró un policía porque no llevaba la mascarilla por la calle, por ejemplo. Y yo le dije, caballero, la ley no me obliga en Colombia. Le enseñé el dibujito que ha subido el Ministerio de Sanidad. Me obliga que no tengo que llevarla si voy solo, a más de 2 metros de distancia de una persona, lo normal. Y me dijo, pero es que todo el mundo la lleva. Y digo, y si todo el mundo se tira por un puto puente, yo también me tengo que tirar, ¿entiendes? Esto lo hacen policía. O sea, ¿qué puedes esperar tú? No puedes esperar nada. ¿Quiénes son los países que están saliendo de esto? Los países más valientes. ¿Quiénes son los países más valientes? Los países más desarrollados. No es verdad que el rico es rico porque roba. El rico es rico porque es más valiente, porque innova, porque se la juega, porque afronta la incertidumbre con dignidad. Y el pobre es pobre porque tiene miedo, porque quiere que alguien le diga, porque prefiere imitar a innovar, porque no quiere arriesgarse. Esa es la diferencia. Por eso Colombia es pobre y Alemania es rica. Por eso. Por eso. Bueno, y a propósito de ese último párrafo, porque sonó como un párrafo así, como que anoten y guarden esas frases tan chéveres. Dice Sebastián, el COVID-19, momento para disminuir la desigualdad en un país como en Colombia, ¿o se va a marcar más la desigualdad? Mucho más la desigualdad, Ana. Claro, muchísimo más. En Colombia cualquier cosa que se haga se incrementa la desigualdad. Porque como la desigualdad es tan profundamente elevada, por ejemplo, ¿quiénes están pagando? El mercado informal exige contacto. El 60% de los colombianos necesitan tocarse para poder vender. Sí. No venden, no venden. Y eso necesitan comer. Por mi calle van pasando todos los días con un micrófono vendiendo tomate o vendiendo fruta o vendiendo verduras. ¿Entiendes? Esos son los que pagan. Dice, tú no, es que hay programas sociales. Colombia no tiene programas sociales, la gran mayoría de los pobres no aparecen, no tienen ni DNI, no tienen ni cédula. No están registrados, son fantasmas andantes. Los programas que hablaba el presidente Duque son programas que llegan solo al primer quintil de los más desiguales. ¿Qué pasa con los 4/5 partes de los desiguales? A esa gente no le llega. Estas medidas incrementarán los efectos nefastos del capitalismo, que es fundamentalmente la desigualdad. Los viejos... La pobreza en América Latina tiene cara de viejo y los viejos son los que más van a pagar esto. Son los que más lo pagan. Porque los tenemos, imagina, bueno, oiga, manténgame. No lo puedo mantener. Le voy a decir cuánto tiempo va a estar confinado y no le voy a dar ninguna alternativa de sustentos, tan solo la solidaridad y la compasión de sus vecinos. Solo por eso hay muchos que se merecerían algo muy grave, que no lo voy a decir aquí en público, pero es verdaderamente indignante. ¿Entiendes? No nos permite ganarnos la vida y sin embargo no nos ofrecen una alternativa para sostenernos. Exacto, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Dice Juan, dice, es evidente que este es un momento idóneo para manejar las masas a través del populismo. ¿Cómo ves la gestión de la alcaldía de Bogotá? ¿Es eficiente? ¿Lo consideras populismo? Me parece indignante. La alcaldesa de Bogotá me parece indignante. Indignante. Y posiblemente sea la próxima alcaldesa presidenta del país. Ajá. Es indignante lo que está haciendo, porque está haciendo política de algo que es extremadamente grave. Digo ella, no solo ella, ¿eh? En España, o sea, me han preguntado por la alcaldía de Bogotá. Me parece absolutamente indignante que esta persona se atreva a decir, como dijo el otro día en Twitter, que gracias al confinamiento se han reducido el número de robos. Yo le he dicho, ¿sabes lo que le contesté? Que todos los que están muertos también han dejado de pegar. Se ha reducido también la violencia en los cementerios. Es absurdo, ¿entiendes? Es incomprensible que nos prorroguen esto de manera exacerbada. Tenemos que ser ejemplo de una sociedad valiente, que cuida a sus mayores.
por supuesto que los cuida y que mantiene distancia de seguridad con ellos, o que el gobierno facilita. ¿Quieres encerrar a las personas vulnerables? Si ellos quieren, pues encierre, pues manténgalos en residencia, habilite espacios para esas personas. Pero al resto del país lo tiene que dejar produciendo. Y contaminarnos, sí, nos contaminaremos. Algunos tendrán una bronquitis, la gran mayoría no sentirá nada y algunos otros tendrán un poquito de fiebre. Ya se acabó a trabajar, déjese de historia, tío. Sí, exacto, hay que continuar la vida, ¿no? Hay que continuar la vida. Se puede usted matar mañana porque se le caiga un ladrillo o morirse de otra enfermedad o incluso de enfermedades asociadas a la cuarentena, como por ejemplo la malnutrición o como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión. Es que nos estamos asegurando frente al virus, pero no frente a otras enfermedades. ¿Cómo crees que va a santar el sedentarismo a toda la población que no se levanta ahora mismo de su casa? Sí, totalmente. ¿Cuántas personas tienen que hacerse revisiones ahora para, por ejemplo, que tengan enfermedades graves y no la pueden hacer por la mierda del coronavirus de los hospitales? Yo tengo amigos que tienen un tumor y que le han dicho, no, la prueba no te la podemos hacer ahora por no sé qué del coronavirus, hay que esperar 3 semanas. ¿Cuántas personas van a morir dentro de 2 o 3 años porque no se le pudo pronosticar a tiempo una enfermedad por culpa del coronavirus? ¿Lo estamos teniendo en cuenta todo eso también o no lo estamos teniendo en cuenta? Es que el ser humano es así de complejo, Ana. ¿Entiendes? Es que no podemos tapar un tapón. Yo no sé si tú has visto en la feria estas cosas que tienes un martillo y que tú tienes que con el martillo tapar una cabeza que sale por los agujeros. Tú lo tapas por uno, pero te sale por el otro. Ajá. Lo tapas por el otro y sale por... ¿Entiendes? O sea, siempre sale por algún lado. Siempre. Exacto. Siempre. Es digamos que es algo de no acabar, ¿cierto? Dice el Gatofla, la educación cada vez más privada, más ajeno al conocimiento para las clases bajas. Hablando a propósito de la educación, la solución es la educación, pero pues ya sabemos cómo está también. No, la educación, pero es que la educación pública, con perdón, Ana, no vale absolutamente nada tampoco. El problema es la educación en general. El problema es que hemos confundido la educación con la cultura. Hemos confundido, mis estudiantes piden estudiar lo mínimo, leer lo mínimo. Pues yo les digo, pues tenemos esto por eso, porque no queréis abrir el espíritu. Cuando tú estudias te conviertes en más valiente, porque entiendes mejor la vida y los verdaderos peligros. Distingues el miedo de la temeridad. Es muy curioso. Mira, en Colombia pasa una cosa. Va todo el mundo con mascarilla, acojonada, de miedo, ¿no? Sin embargo, luego no tienen miedo a ir con el coche a 140 kilómetros por hora por la 30 de agosto y a atravesarme sin pararse por el paso de peatones. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso, Ana? Que donde tienen que ser valientes son cobardes y donde tienen que ser prudentes son temerarios. Ese es el problema, que son temerarios donde tienen que ser prudentes y cobardes donde deberían de ser valientes. Y como lo tienen atrofiado, un tío puede ir con una mascarilla, drogado y conduciendo a 120 y sintiéndose seguro. Es absurdo, ¿entiendes? Sí. Es absolutamente de locos, de locos. Y lo estoy viendo aquí. Exacto. Y a propósito de eso, lo que considero es que como ese miedo también se expande, ¿cierto? Entonces, las personas, tú puedes estar pensando eso, pero muchas personas dicen, no, pero es que si sutanito se cuida, yo también, si esto puede pasar, yo mejor me cuido, y se va regando, y cuando alguien, por ejemplo, no tiene tapabocas, no tiene guantes, no sé qué, ya se tilda como que esta persona está haciendo daño a la sociedad. Y a propósito de eso, dice Ipemilio, dice, ¿de qué forma se puede combatir el miedo colectivo cuando ha sido infundado por décadas de violencia? No es imposible. Ese miedo es la pena que padece el pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene una mezcla de infantilismo y pueblo muy infantil. Se nota en todo. Esto ya tenemos, el que quiera que vea alguno de los vídeos de Antonín en YouTube y eso, donde hablo de el reggaetón y el espíritu moral de Colombia, de por qué gusta el reggaetón. Y claro, el niño pues tiene miedo. Entonces es una población infantil, inmadura, y claro, eso impide el desarrollo natural de la vida y de la economía. Evidentemente que está ocurriendo. España también es un país bastante cainita y bastante infantil,
propio de ser país latino. Nos vuelven a dar un ejemplo de civilidad a los países del norte de Europa, a los países protestantes, nos vuelven a dar un ejemplo a los países latinos de cómo se hay que gestionar la vida. Nos lo vuelven a dar porque son civilizados, porque respetan, ¿entiendes? Yo no me pongo la mascarilla y, sin embargo, yo respeto cada señal de tráfico. No me pongo la mascarilla en la calle, digo, donde hay que ponérsela y es obligatorio, si me la pongo, lógicamente. Pero, ¿entiendes? Yo no llevo por la calle mascarilla y si salgo a correr no llevo mascarilla. No la llevo, ¿entiendes? No vale para nada, sí. Es absurdo. Mira, si nos ponemos con el coronavirus a cualquier cosa que nos pasa en nuestra vida, no podríamos salir nunca a la calle. Uno podría decir, uy, no salgas porque hay probabilidad de que se te caiga un ladrillo en la cabeza. Según el último estudio del Banco Mundial, 3 de cada 4, no sé cuánto, le puede caer el ladrillo en la cabeza, ¿entiendes? ¿Entiendes? Si tienes miedo, Ana, cualquier cosa se justifica. Cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer para evitar el miedo? Acercarte a Antonini a sus redes sociales y darte cuenta de lo que hacer. Yo cojo a mis estudiantes y me los llevo a los sitios donde tienen miedo. Haz cosas en tu vida que nunca has hecho, aunque sean muy simples. Y mientras más radicales, mejor. Eso es lo que yo te recomiendo. Enfrentar los miedos, los temores y vivir. Esa es la experiencia de vivir, ¿cierto? El riesgo de vivir. Bueno, en ese riesgo uno aprende demasiado y ese es el fin de la vida, ¿cierto? No estar aislado, y ese es el tema pues que está como para que vayamos cerrando la conversación, es aislamiento social, distanciamiento social, quédate en casa, muchas campañas que nos dicen no puedes salir, no puedes ir a bares, a restaurantes, a ningún lado, aléjate de las personas 1 o 2 metros, como te digo, toda esa prohibición va a tener unas consecuencias, yo creería, diferentes. Pero es necesaria, esa es la pregunta, es necesario alejarse, distanciarse. Pues yo, mira, yo pienso no en la manera en la que lo estamos haciendo, no en la manera en la que lo estamos haciendo. Es decir, yo pienso que hay una opción que es muy, muy potente, que es la de la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño, que una vez que el 60% de la población se haya contagiado, habremos creado en nuestras defensas inmunológicas para protegernos del virus. Y ya, como así ha ocurrido con todos los virus que ha habido en la historia de la humanidad, por medio de la inmunización. El problema vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué nos escandalizan tanto las 250.000 muertes que ha habido en el mundo en 4 meses? Tú dirías, hombre, porque han muerto ya, pero ¿por qué estas más que otras? Si todos son muertos y los muertos valen lo mismo. ¿Por qué estos muertos nos provocan un mayor sentimiento de miedo que otros? Es evidente que es el miedo lo que nos está, en este sentido, catapultando. Yo pienso que, mira, sinceramente, yo lo estoy haciendo porque no me queda más remedio que cumplir la ley, pero yo no dejaría de darle un abrazo y darle la mano a las personas. Sinceramente. Y no va a pasar nada. Y si pasa algo, pues nada, tranquilo, lo superas con dignidad y adelante. ¿Entiendes? O sea, no, tienes más posibilidades de morirte hoy cogiendo el coche que muriéndote del coronavirus, ¿entiendes? O sea, muere el 0,2% de las personas. O sea, es que es muy duro que una persona muera, pero es que son datos para asumir la responsabilidad de vivir y no para acojonarte. Otra cosa es que tú me dijeras, Ana, no, mira, Antonio, es que de verdad han muerto 7 millones de personas en China en una semana. 10 millones de personas en una semana. Tú dices, carajo, pues esto es duro. O sea, sí, hay que, como ocurrió en la peste de Juliana o en la peste de Tebas o en la peste de Londres, ahí sí hay que esconderse. Pero por favor, hemos hecho de esto una pandemia. Deberíamos de sonrojarnos todos. Deberíamos de sonrojarnos. Mientras tanto, señores, mientras tanto cumplan la ley porque no le quedan más remedio que cumplirla. Desde luego no voten a los partidos que quieran extender todo esto y dedíquense a estudiar. Es la recomendación. Estudien en profundidad. Bueno, y vamos a terminar entonces con esta pregunta o una recomendación. Dices, ¿qué le dirías a la gente que pone como argumento para no acabar el confinamiento? La economía se recupera, pero la vida no. Que son unos canallas. Eso le diría. A la persona que diga eso es un canalla o un ignorante. Porque la vida y la economía no son dos cosas distintas, Ana. Es lo mismo.
¿Cómo es lo mismo? Sí. La gente todavía se cree que la economía es el dinero. No. La economía la economía es una disciplina que te enseña a elegir entre alternativas. ¿Qué alternativa elijo? La más cara, la más barata, la más grande, la más baja. ¿Qué alternativa? Yo te pregunto, Ana, vivir dentro de tu casa confinada, ¿estás eligiendo? ¿Acaricio al gato o no lo acaricio? ¿Como verdura o como espinaca? ¿Hablo con mi padre o hablo con mi tía? Eso es economía. Eso es economía. Okay. ¿No entiendes? Eso es economía. Entonces, decir que la vida es primero la economía sería que nos tumbaran a todos en una cama, que nos tuvieran sedados e inconscientes, y entonces así habría vida y no habría economía. ¿Entiendes? Okay, La economía es de humana. Los animales no tienen economía porque los animales eligen instintivamente. No eligen, son elegidos por el instinto. Dios tampoco tiene economía porque Dios es omnipotente y lo elige todo. Pero nosotros, que somos limitados y que no podemos estar toda la vida, tenemos que elegir, ¿estudio economía o estudio filosofía o estudio ingeniería? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La gente dice, lo que me dé más dinero, eso es una decisión económica, pero decidir lo que me haga más feliz, eso también es una decisión económica. ¿Entiendes? Lo que quiera mi padre, eso también es una decisión económica. O sea, te lo digo yo que soy doctor en economía. Entonces, decir que la vida es ante la economía es decir, viva su vida sin elegir nada. Sea un parásito. Pues imagínate lo que me puede parecer. Ok, no, está súper bien ese argumento, me encantó. Espero que todas las personas que se conectaron de principio a fin, pues hayan absorbido todo ese conocimiento tan chévere, todos esos mensajes, toda esa crítica que también se hace de alguna manera. Este live va a quedar pues guardado para que muchas otras personas lo puedan ver. Yo quisiera pues saber si tú, Antonini, quieres cerrar con algo, decir algo, un mensaje clave, algo que quieras decir en este live. Y bueno, ya con eso terminaríamos. Muchas gracias a las personas que hicieron todas sus preguntas. De verdad que hicieron ameno este live. Bueno, yo les diría a las personas algo muy breve. Conviertan su vida en algo que les permita tener una alegría sostenida ante el peligro. Hagan de su vida algo que les permita tener una alegría sostenida ante el peligro. Ahí ganarán dignidad y crecerán. Así que busquen lo que los dignifique y rechacen lo que les empobrezca. Si hacen eso, todos los problemas los salvarán con virtud moral y dignidad. Esa es mi recomendación. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, de verdad fue un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí las personas muy conectadas. Bueno, ya quedamos entonces de reproducir esto por otros medios y bueno, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Ana. Un placer y un placer a todos los que nos escucharon. Chao, arrivederci. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, mi vida. Chao.